Agencia de Transformación Digital de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en colaboración con la Escuela de Administración Regional y que además es una de las sesiones del ciclo de conferencias sobre contratación pública que dirige el profesor Javier Miranzo, que me acompaña también en esta mesa. Y es uno de los encuentros previstos también en dos proyectos de investigación, uno dirigido por el profesor Javier Miranzo y otro codirigido por la profesora Isabel Gallego y por mí mismo, sobre inteligencia artificial y contratación pública. Como ven, por tanto, un buen aprovechamiento de los fondos públicos, el que tratamos de hacer en esta jornada. Luego presentaremos el programa. Ahora a mí simplemente me corresponde darles a todos la bienvenida y sobre todo introducir al ponente inaugural. Y lo digo así, siempre lo hago porque no es una mera intervención protocolaria la que va a realizar Juan Ángel Morejudo, el director gerente de la Agencia de Transformación Digital, sino una auténtica ponencia que nos ayuda a ver, empezar a vislumbrar el marco que en estos momentos tenemos sobre la mesa. Y eso es precisamente lo que le solemos pedir, que nos comparta como ingeniero informático con experiencia en este ámbito, tanto de la empresa privada como sobre todo muchos años en el ámbito de la administración pública, sobre en qué momento estamos en relación con el uso de la tecnología, en particular de la inteligencia artificial, y hacia dónde podemos ir. Yo le quiero agradecer públicamente un año más su presencia con nosotros, el apoyo a este curso, a esta apuesta formativa. Son ya 7 ediciones ininterrumpidamente. Cuando casi nadie hablaba de inteligencia artificial ya estábamos haciendo este curso, lo cual yo creo que es también significativo y paradigmático, y después de 7 años podemos ver que esta aula está llena, que el interés sigue siendo amplio. Estamos inscritas en estas jornadas 160 personas, lo cual, bueno, pues para la universidad es una excelente noticia. Yo creo que también para los coorganizadores. Y sin más, pues agradeciéndole que esté con nosotros, le doy la palabra. Muy bien, buenos días a todas, a todos, tanto los que estáis y las que estáis aquí presencialmente como las personas que nos siguen en streaming. Muchos y muchas sois compañeros, seguro, en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, con lo cual de verdad que es doble placer. Agradecer, como siempre, a Isaac tu invitación. Siempre que pueda, evidentemente la agenda lo permita, siempre estaré aquí, porque además es un curso, esta ponencia, estas charlas, están enmarcadas en un curso al cual tenemos siempre pues muchísimo cariño, porque es cierto lo que dices, que cuando nadie hablaba del impacto de la inteligencia artificial, o casi nadie hablaba del impacto de la inteligencia artificial en los procesos de la administración pública, y sobre todo esa convergencia que debe haber, porque no puede ser de otra forma, entre el ámbito tecnológico y el ámbito jurídico y normativo, nos pareció súper interesante. Evidentemente a las pruebas me remito del interés que hay, y yo estoy convencido, lo comentaba antes, pero yo estoy convencido que además en el momento de turbulencia que vivimos actualmente, social, económica y tecnológicamente, no solamente en Castilla-La Mancha, en España, sino también en la Unión Europea, creo que esa colaboración se tiene que estrechar muchísimo más. Yo, es cierto, ya me he dado cuenta, ya Isaac lo ha dicho, yo creo que es ya por obligación, porque no soy capaz de dar una charla de inauguración al uso. Siempre vengo un poco a contar mi libro, pero sobre todo creo que es interesante poner encima de la mesa, simplemente como elemento de debate nada más, no como sentar ni mucho menos cátedra, pero sí como elemento de debate, qué situación estamos viviendo desde el punto de vista de uso de la inteligencia artificial en general en la administración pública, cómo lo estamos afrontando en Castilla-La Mancha, que es lo más importante, evidentemente, pero también un poco que sirva para debatir, y también además con expertos como el profesor Javier Miranzo, que hemos coincidido, siempre nos hace coincidir Isaac en este tipo de encuentros, pero sí que sirva de debate y de puntos de opinión para levantar eso tan importante que creo que tenemos que seguir fomentando en esta era de la inteligencia artificial, como es el pensamiento crítico. Bueno, yo vaya por delante que yo sé que todas las jornadas y todas las charlas que doy sobre inteligencia artificial causan, en general, todo el mundo que habla de inteligencia artificial causa mucha expectativa, porque es un tema que se ha socializado, ¿no? Siempre digo lo mismo, es verdad que yo soy ingeniero en informática y siempre pongo el mismo ejemplo, primero para darme cuenta que cada vez soy mayor, más mayor, eso es una obviedad. Pero es cierto que yo, el proyecto fin de carrera que desarrollé, lo hice sobre modelos de inteligencia artificial. Los que seáis más tecnólogos entenderéis, redes neuronales profundas. Modelos matemáticos que sustentan la inteligencia artificial, que no han evolucionado durante décadas.
Esto que estamos viviendo ahora, tanto en la administración pública como en nuestra sociedad, no es un movimiento tecnológico, no es un movimiento disruptivo de algo que no existía y que ahora de repente ha salido y existe. No, décadas con nosotros. Aquí lo que siempre cuento y voy a intentar también contar y cómo nos está afectando la administración pública es la tormenta perfecta que se ha provocado por la socialización y yo diría casi por como el acceso de una commodity a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, nosotros nos encontramos en el gobierno de Castilla-La Mancha y a nivel social que cuando no sabemos resolver un problema, recurrimos a que la inteligencia artificial lo va a resolver. En lugar de mirar primeramente pues, cuáles son nuestras capacidades, cuál es nuestra organización, cuáles son nuestros procesos, da igual. Da igual, la inteligencia artificial lo va a solventar. Nosotros tenemos ahora mismo, simplemente para poner en contexto, encima de la mesa, iniciativas en diferentes ámbitos, sobre todo desde que la agencia incorporó las competencias de salud digital. Podemos tener alrededor de 150, 200 solicitudes de proyectos firmes, la verdad que muchos vienen del área de salud digital, para incorporar inteligencia artificial. Ya simplemente el número, choca. Porque hay que gobernar la inteligencia artificial, porque hay que ponerla en valor, porque hay que darle un porqué y porque hay que dar una motivación. Y la única motivación es mejorar la prestación del servicio público a la ciudadanía. Eso es lo que tenemos que tener claro. Si la inteligencia artificial lo hace y lo hace de una manera efectiva, que ahora también comentaré, perfecto. Pero hay otras técnicas, hay otros modelos, hay otra tecnología incluso que tenemos que evaluar antes, siquiera de poner encima de la mesa el elemento salvador del hambre en el mundo, que es la inteligencia artificial. Porque la inteligencia artificial a día de hoy supone muchos retos y muchos riesgos. Riesgos y retos de gobernanza. Riesgos y retos de reorganización de nuestra organización, en este caso del Gobierno de Castilla-La Mancha, que hay que tenerlo en cuenta. Y por supuesto supone un reto y un riesgo enorme, que es de seguridad y de ciberseguridad. Mirad, en los últimos informes que he leído, se supone que a nivel mundial, las organizaciones públicas y privadas van a invertir de 30 a 40.000 millones de euros en incorporar inteligencia artificial. El 64% de todas las organizaciones dicen que van a invertir, hablo de públicas y privadas a nivel mundial, sustancialmente en el uso de la inteligencia artificial. El 30 y pico por ciento, creo que era el 34% de ese 60 y algo, además inciden que lo van a hacer de una forma muy intensiva. O sea, va a haber mucho dinero por parte de las organizaciones, en nuestro caso, dinero público, dinero de la ciudadanía, que vamos a invertir en el uso de la inteligencia artificial. Por contra, el 95%, según un estudio de Forrester, y es una percepción que cuadra bastante con lo que yo veo en la realidad, el 95% de las iniciativas de inteligencia artificial fracasan. Fracasan. Solo el 21% de los proyectos que se inician de inteligencia artificial pasan de una fase piloto. Vosotros y vosotras os imagináis mi cara contándole a mi consejero que el 95% del presupuesto que invertamos en inteligencia artificial se va a ir por las alcantarillas? ¿De verdad? ¿Por qué? ¿Porque la tecnología no está madura? No, lo he dicho antes. Modelos de los años 50, de los años 60. Modelos matemáticos que, por cierto, vuelvo a reiterar, no han evolucionado. La teoría no ha evolucionado. ¿Problema? Bueno, pues hay varios problemas que nosotros, de luego, en esta una segunda parte que intervendré, diré cómo estamos afrontando en el Gobierno de Castilla-La Mancha. Hay muchos problemas y muchos retos. Primero, porque hemos pasado a usar la inteligencia artificial y cada vez más con el uso agéntico, con el uso de agentes de inteligencia artificial, sin tener en cuenta una cosa muy importante. El resultado de la inteligencia artificial no va a ser mejor que la calidad de nuestros datos y tampoco va a ser mejor que la calidad de nuestros procesos. Que si nuestro proceso es la atención a la ciudadanía, no tenemos otro, en diferentes ámbitos, en diferentes órganos gestores, pero ese es nuestro proceso. Si nuestro proceso no es eficiente y nuestros datos no son de calidad y no están gobernados,
¿Creéis que el resultado de la inteligencia artificial va a hacer milagros? Ya os lo digo yo. No. Con lo cual, antes de plantearnos un proyecto de inteligencia artificial, pensemos en estos pilares. Aquí ha habido un movimiento que es, tenemos una cantidad ingente de datos, cada vez generamos más datos desde nuestros dispositivos. Somos capaces de, con el cloud, que ahora ya parece que ya nadie habla de la nube, nadie habla del procesamiento en la nube, cuando muy pocas organizaciones, y menos las públicas, hemos hecho un paso en firme a la nube, hemos conseguido una capacidad de análisis y de masticar esos datos brutal. Con lo cual, tenemos muchos datos, generamos muchos datos, da igual si están gobernados, si tienen sesgos o no tienen sesgos. Tenemos una capacidad brutal de computar, de analizar esos datos. Luego da igual si esto es sostenible o no. A lo mejor mañana nos cargamos el planeta, pero da igual si es sostenible o no. Seguimos adelante con una capacidad de cómputo infinita. Y ahora llega la inteligencia artificial, sobre todo la inteligencia artificial generativa, ChatGPT sobre todo, Gemini, Anthropic, todos los que están saliendo ahora, que además nos desarrollan PRON y nos desarrollan agentes de la noche a la mañana. Nosotros, si quisiéramos, aquí está el jefe de área de la Dirección General de Digitalización e Inteligencia Artificial, Román Grande, podríamos desarrollar agentes para hacer casi cualquier cosa en semanas. Pero esa no es nuestra idea, evidentemente. Entonces, tenemos datos, tenemos capacidad de cómputo, surge la IA generativa que está muy accesible y a un coste muy accesible, ¿de acuerdo? Ahora mismo la inteligencia artificial casi no cuesta dinero, ya veremos dentro de 6 meses si nos cuesta dinero o no, pero ahora mismo no cuesta dinero. Y además ahora surge la problemática de los agentes, que es donde quiero pararme un poquito más, porque esto sí que tiene un grado de afección muy importante a todos los procesos internos de la administración pública, incluida la contratación, por supuesto. Los agentes son desarrollos generalmente de software de inteligencia artificial desarrolladas por la propia inteligencia artificial. La ventaja que tiene es que son muy rápidos de desarrollar. Yo te puedo poner un agente como este vaso de agua en semanas, con muy poco trabajo humano, muy poco trabajo técnico. La diferencia es que hemos pasado de un paradigma en el cual la inteligencia artificial se usaba para ayudarnos, para analizar información compleja, para analizar, por ejemplo, como la estamos utilizando en la evaluación de impacto ambiental, que son procesos largos, que son procesos complejos, con información muy desestructurada, que hay que tener un cumplimiento normativo con 9 tipologías de proyectos que marca la Ley de Evaluación Ambiental. Todo esto, es cierto que la IA y la IA generativa ayuda al funcionario público a hacer labores rutinarias y labores que le llevan mucho esfuerzo, pero que al final aportan poco valor al proceso, ¿vale? Leerte un documento acorde a una ley, pues yo creo que te lo puede dar analizado y mascado, y la labor del funcionario público está en evaluar el resultado de la inteligencia artificial, está en el cumplimiento estricto de la normativa y evidentemente en avanzar el proceso de, en este caso, de evaluación ambiental, como un ejemplo. El problema es que los agentes ya no hacen solamente eso. Es que los agentes lo que pueden llegar a hacer, y quiero dejarlo muy claro, lo que pueden llegar a hacer, o la idea que hay de los grandes fabricantes de inteligencia artificial mundial, es que se sustituya al empleado. Que estos agentes tomen labor, y hablo en la administración pública porque es lo que a mí me compete, pero en las organizaciones privadas pasa igual. Quieren que esos agentes de inteligencia artificial hagan y decidan como podría hacer y decidir un humano. Aquí es donde está la clave. Imaginaros los riesgos y los retos no solamente normativos y jurídicos que supone esto. Imaginaros el reto organizativo que supone. Imaginaros lo que supone dejar en manos de un agente, siempre y cuando cumpla la normativa europea, el EIA y el Reglamento de Protección de Datos que se cumplirá, que avance en la toma de decisiones. Con lo cual estamos ante... Y eso lo hace de una manera rápida, sencilla, en semanas. Con lo cual el reto que nos enfrentamos, y nos enfrentamos aquí como Gobierno de Castilla-La Mancha, es que este no puede ser el modelo de desarrollo y despliegue de la inteligencia artificial que queremos. No es el que quiere este Gobierno y, por supuesto, no es el que quiero yo. Porque tenemos un problema de gobernanza, tenemos un problema de trazabilidad, tenemos un problema de transparencia, tenemos un problema de qué hacen esos agentes con los datos que están entrando y saliendo. Sabéis que ahora el mayor reto que tiene el uso de los agentes no es que el resultado sea acorde o no. Es que los ataques de ciberseguridad que hay contra los agentes, el Anthropic, que está saliendo ahora muy de moda porque el Pentágono le ha vetado, es que modifica los datos para que esos agentes tengan sesgos. Para que los agentes de inteligencia artificial tengan sesgos. Ya sabemos que la inteligencia artificial tiene sesgos, lo sabemos.
Ya sabemos, por ejemplo, que las redes sociales tienen sesgo. Nosotros vamos a participar en un proyecto muy interesante en un consorcio europeo porque cada vez nuestra sociedad está más sesgada. Cada vez hay segmentos de población que se están radicalizando más. Cada vez el sesgo de género contra la mujer en redes sociales es más evidente. ¿Cómo vamos a permitir que además los datos que entrenan a los agentes de inteligencia artificial estén más sesgados y menos en la administración pública? ¿Os imagináis qué puede ocurrir en sanidad? ¿Qué puede ocurrir en educación? ¿Qué puede ocurrir en el ámbito social? Con lo cual, quiero poner encima de la mesa los retos a los que nos enfrentamos y, sobre todo, los riesgos que tiene banalizar el hecho del desarrollo de la inteligencia artificial, porque yo uso ChatGPT en mi casa y me va muy bien. Con lo cual, aquí lo que venimos es, por supuesto, a demostrar profesionalidad, a abrazar la inteligencia artificial, porque no se le puede poner puertas al campo, pero evidentemente hacerlo con un modelo sostenible, con un modelo de gobierno y con un modelo de responsabilidad de la función pública que desarrollamos en el Gobierno de Castilla-La Mancha. ¿Dónde o cuál es nuestra visión de uso de la inteligencia artificial? Pues en varios ámbitos. Nosotros ya estamos usando la inteligencia artificial, por decirlo de alguna forma, normal, ¿vale? Lo que tiene que ver sobre todo con técnicas de machine learning, por ejemplo, en nuestra plataforma de empleo, para ayudar a un demandante de empleo a que su búsqueda sea lo más eficiente posible, a que el perfil sea lo más adecuado a las ofertas que realmente hay en nuestra comunidad autónoma, por zona geográfica, por sectores. También estamos utilizando inteligencia artificial generativa comercial como Copilot de Microsoft, pero con un acuerdo de confidencialidad muy estricto y solamente para uso dentro de la plataforma de Educamos. No se pueden utilizar los datos que utilizamos en Educamos para entrenar el modelo de Microsoft en este caso. Con lo cual, una serie de barreras que hemos puesto evidentemente porque es la forma de trabajar. También estamos utilizando inteligencia artificial, por ejemplo, en todos nuestros proyectos de gemelo digital. Estamos haciendo pues, proyecciones de cuál puede ser el comportamiento en diferentes ámbitos, sobre todo para que sea un elemento más a tener en cuenta, no el único, pero un elemento más, por ejemplo, para llevar a cabo evaluación de políticas públicas. ¿Dónde estamos usando la inteligencia artificial generativa? Que ahora dentro de poco vamos a firmar ya el contrato, ¿verdad, Secretaria General Macarena? Creo que en breve, del contrato de incorporación de una forma ordenada, pero un poco más masiva, de la inteligencia artificial generativa y de la inteligencia artificial agéntica, que empezaremos a trabajar dentro de poco, pues en todo lo que tenga que ver con aquellos ámbitos donde la IA generativa, ponía el ejemplo de la ayuda a la evaluación ambiental. Seguro que cada uno que trabajáis y cada una en diferentes órganos gestores tenéis muchos ejemplos donde la IA y la IA generativa puede ser útil en cuanto a evaluación de información desestructurada. En lugar de tener que estar validando y cogiendo información de diferentes fuentes, la inteligencia artificial ya la puede dar resumida, se puede interactuar, pero siempre y cuando teniendo en cuenta que ese uso de inteligencia artificial debe ser como ayuda y como apoyo a un proceso de la administración pública dirigido por uno o varios funcionarios o funcionarias públicas. Ese es el objetivo y esa es la aproximación que siempre vamos a hacer. Y, por supuesto, una de las cosas muy importantes, y además lo pedíamos en los pliegos, es que tiene que haber, y lo comentaba con Isaac antes, un acompañamiento, y ha sido uno de los aspectos que más hemos valorado dentro del pliego, un acompañamiento al cumplimiento normativo cuando hacemos despliegue de inteligencia artificial, tanto del Reglamento de Protección de Datos como del Reglamento de Inteligencia Artificial europeo y sus posibles traslaciones al ámbito nacional. Muchísimo hincapié en el ámbito de la sostenibilidad, también lo valoramos, lo decíamos, no vamos a hacer un despliegue de uso de la inteligencia artificial a cualquier coste. Se nos han acercado empresas para invertir en Castilla-La Mancha en el ámbito de factorías de inteligencia artificial pidiéndonos 1 gigavatio al lado del centro de datos. Siempre lo digo, pero viene bien el ejemplo. 1 gigavatio es lo que genera una central nuclear media para alimentar un centro de datos de inteligencia artificial. Creo que se nos ha ido, perdonadme la expresión, se nos ha ido un poco la pinza con la inteligencia artificial. ¿Cómo vamos a poner una central nuclear media para alimentar un centro de datos de inteligencia artificial? Con lo cual, sostenibilidad. Y por otro lado, gobierno y gobernanza. No vamos a hacer ningún despliegue de inteligencia artificial
con un desorden. No me vale el hecho de que a mí en mi casa ChatGPT me funciona bien, porque a mí me funciona bien Gemini, o a mí me funciona bien Anthropic, o a mí me funciona bien porque no garantizamos la protección de datos, no garantizamos la trazabilidad, no garantizamos la transparencia, no garantizamos en muchos casos, aunque sean procesos públicos de la administración, la propiedad intelectual de proyectos industriales que nos llegan. Y tenemos que garantizarla, porque sabemos perfectamente que este tipo de compañías usan nuestra información y la venden a terceros para sacar un rédito comercial. ¿Cómo vamos a participar en este modelo de negocio, por favor, siendo administración pública? Con lo cual, abrazar la inteligencia artificial, utilizarla orientadas a procesos. Y para terminar, porque esta parte la quería destacar en la parte de procesos, nosotros hemos creado una unidad de evaluación de procesos administrativos mediante la tecnología, en el cual estamos utilizando tecnología que se denomina de minería de procesos para hacer una evaluación de los procesos internos y una optimización. Y os pongo un ejemplo muy claro. Yo creo que todos conocéis el proceso de MOVES, la solicitud de subvenciones y de ayudas para el coche eléctrico. En el año 2021 es cierto que en este proceso administrativo, porque es un proceso complejo, tuvimos muchísimas solicitudes en el Gobierno de Castilla-La Mancha, tardábamos 300 días desde que se recibía la solicitud hasta que se procedía al pago de la subvención. Hoy en día, solamente analizando con vosotros y vosotras, que sois los que sabéis que nosotros no sabemos, ni ninguna empresa tecnológica nos va a venir a la administración pública a enseñarnos, los que sabéis del proceso, dando las herramientas adecuadas, se ha conseguido una reducción por parte de los empleados públicos de hasta 21 días, de 300 a 21 días. Y no hemos utilizado ninguna inteligencia artificial. Si ahora dentro de ese proceso optimizado por parte del empleado y la empleada pública detectamos que además la inteligencia artificial puede mejorar el proceso, la incorporaremos. Pero ¿de qué me vale a mí meter inteligencia artificial si el proceso es ineficiente y los datos son de poca calidad? Ese sería el mensaje que me gustaría trasladar. Sí a la inteligencia artificial, no a cualquier precio, con un desarrollo normativo, regulatorio y organizativo acorde y, por supuesto, con un modelo de gobierno que permita que lo que hacemos cumpla con nuestra función, que es mejorar el servicio público a la ciudadanía. Solamente eso. Muchísimas gracias por todo. Muchísimas gracias a ti, querido Juan Ángel. Como es una ponencia inaugural, siempre me gusta dar la posibilidad de preguntar al ponente. Por tanto, si tenéis alguna cuestión que plantear, los que estáis aquí en la sala, a quienes estáis online, también os la ofrecemos la posibilidad. En ese caso, si pedís la palabra, pues os abriríamos micro. A mí sí que me gustaría, no me resisto a preguntarte una cosa, porque para mí, bueno, estoy completamente de acuerdo con todo lo que con todo lo que has señalado, particularmente el desafío que se deriva de la inteligencia artificial agéntica nos hace a quienes nos dedicamos a estudiar estos temas desde la perspectiva jurídica replantearnos bueno, pues nuestras investigaciones, porque es un nuevo reto, un nuevo desafío. Hasta ahora habíamos focalizado la atención en los sistemas de inteligencia artificial, digamos, específicamente pensados para una tarea concreta. Luego la hemos reconducido hacia la inteligencia artificial generativa, pero todavía yo creo que no estamos en la inteligencia artificial agéntica, que reitera algunos de los problemas que hemos visto, pero plantea otros nuevos. Pero mi pregunta no va por ahí. Mi pregunta va cómo desde la organización se puede hacer frente ante otro de los desafíos que está más oculto, el de la llamada Shadow AI, es decir, el uso no previsto, el uso oculto por parte de empleados públicos para el ejercicio de sus funciones. Por tanto, no programado en la organización, no estructurado. Ejemplo, yo como empleado público que forma parte de un procedimiento administrativo de contratación, utilizo no el sistema corporativo Copilot en la Junta, sino un Gemini o Claude, que es una suscripción particular, para ayudarme en la redacción de los pliegos, para prepararme un borrador de resolución a un recurso. En definitiva, esta es una cuestión que se está dando y cómo poder abordarla desde la organización. Bueno, la verdad es que me encanta la pregunta. La respuesta no sé si va a ser. Pero bueno, siempre, evidentemente, ya después de 7 años aquí, creo que siempre hablo con total transparencia. A ver, aquí hay 2 aspectos. Uno, como decía antes, no se puede poner puertas al campo. Es decir, de verdad, si el empleado público o la empleada pública entiende
que tiene una herramienta que soluciona un problema cotidiano de su puesto de trabajo, es porque nosotros, y yo me incluyo, y la agencia de transformación digital que lidero, a lo mejor tenemos que hacer otras cosas de manera diferente. Porque lo que hay que hacer no es coartar el hecho de que haya un uso de este tipo de herramientas. Lo que hay que hacer es concienciar, formar y concienciar al empleado público del uso de esta herramienta, de los riesgos, de los retos, pero por otro lado también darle esas herramientas de una forma ordenada y controlada por parte de la administración pública. Es decir, si los empleados y empleadas públicos utilizan esa herramienta es porque realmente ven que tienen un grado de afección positivo en su puesto de trabajo. Es así de claro. Luego nosotros, que somos los más tecnólogos, ya sabemos de los retos, sabemos de los riesgos, sabemos que además está utilizando información sensible que evidentemente, imaginaos los riesgos que tiene, pero pongamos primero nosotros la solución. Es decir, concienciar y formar como estamos haciendo. Por ejemplo, mira, pues esta charla seguro que muchos y muchas de las que estáis aquí diciendo, oiga, pues a lo mejor no es tan sencillo, o fíjate qué riesgos estoy usando al utilizar, pues no sé, ChatGPT, pasándolo en un expediente público, porque aunque ese proceso sea público, el proceso, por ejemplo, el tema de evaluación ambiental, ¿vale? Pongo el ejemplo para que todo el mundo lo entienda. En ese proceso de evaluación ambiental es un proceso público, abierto a cualquiera que pueda consultar ese procedimiento administrativo, ¿vale? Pero otra cosa es que, por ejemplo, una empresa que va a abrir un parque fotovoltaico aquí en Castilla-La Mancha quiera o pretenda o autorice a la administración pública a que use una herramienta de un tercero, por ejemplo, me da igual, una marca comercial, no voy a decir ninguna, Google, Microsoft, Anthropic, me da igual, la que sea, que sabemos que usa esa información y toda la que tiene alrededor del mundo para crear inteligencia competitiva e inteligencia de negocio y luego venderla. Con lo cual, si hay una empresa que está subiendo un expediente de evaluación ambiental porque quiere hablar un parque fotovoltaico en Castilla-La Mancha, esa información, claro que es pública. Lo que estoy convencido que el promotor de ese proyecto no quiere que por detrás una empresa utilice esa información para luego venderse a su competidor de manera agregada y a nivel global. Eso es la propiedad industrial y eso no se está cumpliendo. Esto hay que explicarlo al empleado y la empleada público, pero no solamente hay que explicarlo y decirle que viene el lobo, que lo estás haciendo mal. No, no. Lo que hay que hacer es dar las herramientas en un modelo de gobierno, en un modelo de independencia, porque aquí hay otra cosa, ya me estoy explayando, pero como sé que te gustan estos temas, y es que en cada proyecto de inteligencia artificial que hacemos, sobre todo las administraciones públicas, estamos poniendo en juego ese valor tan importante que tenemos y que está en entredicho, y todos lo sabemos porque fue uno de los elementos de negociación del pacto comercial entre Estados Unidos y Europa, ¿vale? Que es la soberanía digital. Que nos tenemos que dar cuenta que si nosotros como administración pública, si yo, como máximo responsable tecnológico del Gobierno de Castilla-La Mancha, no me creo que tengo que apuntalar en cada proyectito, en cada elemento que haga mi equipo, el equipo de la agencia, el concepto de soberanía digital, mal vamos, porque nos van a comer. Y no te quiero decir nada en el ámbito de salud digital, donde ya se está poniendo en entredicho el hecho de que hay inteligencia artificial que está funcionando muy bien en el tema de genómica, en el tema de medicina personalizada, con un descontrol absoluto. Con lo cual, responsabilidad, corresponsabilidad, formación y capacitación, pero también dotar de las herramientas para que el funcionario público haga mejor su labor del día a día. Porque la otra parte es, claro que nosotros podemos saber qué tengo instalado yo en este móvil que es de la Junta o en mi tablet, lo sabemos perfectamente. Y podemos saber incluso el uso que se hace. Pero ese no es el modelo coercitivo en el cual creo que tenemos que involucrar a nadie, evidentemente, menos en una organización pública. No sé si te he respondido, ¿no? Sí, sí, así es. Fenomenal. Pues muchísimas gracias, Javier. No sé si quieres, te doy la palabra muy brevemente para explicar el programa y este saludo inicial. Y nada, muy brevemente, porque además después de esta presentación y de esta conferencia de inauguración, pues lo que apetece es también seguir con el programa y con las jornadas. Yo simplemente pues dar de nuevo la bienvenida, sobre todo a los alumnos del curso de Derecho Administrativo e Inteligencia Artificial. Agradecer también a Juan Ángel Morejudo que haya estado un año más en esta inauguración y que nos haya dirigido estas palabras que encauzan también el resto de ponencias porque nos ponen, yo creo, en el escenario en el que nos encontramos, ¿no?
este escenario de inteligencia artificial cambia continuamente, la administración pública está intentando adaptarse y el avance que hemos visto en los últimos años nos plantea un escenario en el que esas garantías y ser conscientes de los riesgos y de cómo intentar utilizar correctamente la inteligencia artificial en la administración, pues se plantea como una cuestión central. En el programa de hoy simplemente pues tendremos dos perspectivas de aproximación a la inteligencia artificial, que son las que intentamos unir en el curso precisamente. Una más jurídico-administrativa, que hará en la primera sesión, la primera conferencia, el profesor Agustí Cerrillo de la Universitat Oberta de Cataluña, y una perspectiva más tecnológica que nos traerá Manuel García en la última ponencia de la mañana. Y desde esas dos perspectivas intentaremos llegar también a un nexo de unión desde el punto de vista teórico, pero sobre todo también desde el punto de vista práctico, para la cual pues tendremos también una mesa de experiencias, tanto desde el mundo privado como desde el punto de vista de la administración pública, de cómo la inteligencia artificial se está ya implantando en procesos administrativos y en concreto en procesos de contratación pública. Con esto, pues creemos que esta mañana podemos hacer una visión más o menos global de los retos, de dónde estamos y los retos que tenemos en la implantación de inteligencia artificial en contratación pública, que en muchos casos pues ya se está haciendo y a veces, como comentaban en esta introducción inaugural, de manera, podemos decir, no reglada o no controlada del todo. Se están utilizando, y lo sabemos, diferentes sistemas como ChatGPT y similares, Gemini, etcétera, para hacer pliegos y para otras cosas en contratación pública, a veces, como digo, de forma no controlada, y tenemos que intentar implementar estos sistemas pues con las debidas garantías, con la debida transparencia y con la trazabilidad que nos permita pues dar esa seguridad jurídica a los procesos. Con esto, pues, de nuevo agradecer la presencia de Juan Ángel en la inauguración, agradecer a los asistentes y agradecer también, sobre todo, a la Junta de Castilla-La Mancha por la colaboración que tenemos en diferentes actividades y en diferentes iniciativas, pero pues en este caso en concreto, en este curso de Derecho Administrativo e Inteligencia Artificial, que ya iniciamos la 7ª edición, pues lo cual consolida esa colaboración en formación, en investigación e innovación que en diferentes ámbitos y de diferentes maneras venimos realizando con la Junta. Así que por mi parte, pues nada más, y gracias a todos.